Bien, entonces comenzamos ya con la investigación científica. Entonces ustedes ya, incluso a partir de ahora, van a comenzar ya a escribir, reportes de investigación, es decir, a escribir su tesis. ¿Ya? Pueden comenzarla si gusten, si gustan. Entonces, pero primero tenemos que tener la idea de una investigación, o sea, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué? Eso es lo primero que tenemos que elegir. Y este proceso de concebir la idea de la investigación se realiza en tres pasos, en tres etapas. Etapa uno, lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Se tiene que seleccionar ideas o temas de áreas que le interesan y en las que se desenvuelve con facilidad. Conoce bien y lo motivan. Puede ser una preocupación, un asunto o algo que requiere solución. ¿Sí? Se tiene que elaborar una lista de ideas, es decir, escribir cada una de las ideas o temas seleccionados. Comentarlas con compañeros, amigos, con los enamorados, con la familia, con los profes, etc. Vamos a un ejemplo. Aquí tenemos algunas ideas de temas de investigación. Nosotros nos vamos a centrar más propiamente en el área educativa. En el área educativa, por ejemplo, tenemos un tema, una idea para investigar, es la alfabetización en niños menores de 10 años, otro, la educación en situaciones de crisis, otro, la inclusión en la educación, otro, mejores técnicas de aprendizaje, otro, aprendizaje y métodos para niños discapacitados auditivas o visuales, otras medidas ante el acoso escolar, otro, educación pública versus educación privada, contenidos y diferencias, otras metodologías en las aulas. Pero aquí tengo otro tipo de investigación ya centradas en tecnología, es decir, educación tecnológica. Entonces, de aquí ustedes pueden obtener, de ambos, pueden obtener algún tema interesante para su tesis. Por ejemplo, aplicación de TICs en educación, entornos y ambientes de soporte para educación a distancia, multimedia e hipermedia aplicadas en educación, realidad virtual, realidad aumentada y realidad extendida en educación, laboratorios virtuales y remotos, aprendizaje inmersivo, desarrollo y empleo de tecnologías para entornos de aprendizaje inmersivo, objetos de aprendizaje, modelos y simulación aplicados en educación, gamificación y juegos serios aplicados en educación, tecnologías orientadas a la inclusión educativa, empleo de las redes sociales en educación, inteligencia artificial aplicada en educación, tutores inteligentes, análisis de experiencia de utilización de TICs en educación, etcétera, ¿no? Puede ser mucho más grande esta lluvia de ideas. Estamos con lluvia de ideas. Ahora, una vez que tengamos la lluvia de ideas, ¿qué hacemos con eso? Viene la etapa 2, que es la elección del tema. O la idea o tema. La idea se va a convertir en un tema. Entonces, vamos a elegir un tema, cualquiera, de lo que hay allá. Luego vamos a hacer una evaluación. Bueno, dice, elige un tema, evalúe y seleccione una idea o tema. Normalmente, esta elección lo llevará a una idea general o tema amplio que debe enfocarse. Y luego de que elegimos un tema, lo vamos a enfocar ese tema. Dice, enfoque el tema amplio. Puede hacerlo mediante preguntas sobre el tema en sí y su contexto. ¿Dónde, qué, cómo, cuándo, por qué, etcétera? No todas las preguntas se van a encajar. Luego redacte el tema enfocado. Para ello, revise la literatura y vea cómo se enfocan otros temas semejantes. Precise la frase y agregue el verbo al inicio. Vamos a un ejemplo. Las organizaciones empresariales de Santa Cruz. Entonces, ¿qué le interesa? Estamos en el qué, una de las preguntas. ¿Qué le interesa a usted? Vamos a suponer a Lorena. ¿Qué le interesa? Le interesa las organizaciones empresariales del país o de Santa Cruz, podría ser, en este caso. Ahora, ¿cuál sería el tema amplio? El tema amplio podría ser, por ejemplo, dentro de las organizaciones empresariales de Santa Cruz podemos utilizar bastantes. Podría ser en este caso el estrés laboral dentro de las organizaciones, ¿ya? Porque estamos hablando de las organizaciones
empresariales. Otra sería cuán felices están, etcétera, etcétera. Pero acá hablemos de esto, algo bastante sencillo, el estrés laboral dentro de las organizaciones. Para enfocarlo, usamos las siguientes preguntas. ¿Por qué se produce? Debe identificar los factores que producen el estrés laboral. ¿Dónde? En las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la redacción y el tema enfocado podría ser el tema de mi investigación, entonces podría ser identificar los factores que producen el estrés laboral en los trabajadores de las pymes de Santa Cruz, ¿ya? Ese es el procedimiento que tienen que utilizar y lo van a hacer porque está en la actividad, está en la tarea número 1 de la actividad 1, que luego la vamos a ver. Otro ejemplo, uso del smartphone en el aula, ¿ya? Bueno, este tema era muy interesante, muy importante antes de la pandemia y después de la pandemia ya dejó de tener sentido, pero ahora nuevamente ha vuelto al sentido porque ustedes saben que muchos profesores les quitan el teléfono celular a los alumnos. En el aula incluso he visto que al entrar al aula hay un cajón donde todos tienen que poner su teléfono celular, ¿no? Entonces, quitarle a un joven el teléfono celular durante unas 2 horas es como martirizarlo, porque el joven está todo el día con el teléfono celular. Entonces vamos a hacer una investigación sobre el uso del teléfono en el aula. Eh, ¿Qué le interesa, por ejemplo, a Nilton? Le interesa el uso del smartphone en el aula. El tema amplio podría ser los usos que se hace y se pueden hacer con el smartphone en el aula. Ese sería el tema amplio, ¿ya? El tema enfocado entonces podría ser la conveniencia o no de utilizar el smartphone en el aula. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos que enfocarlo el tema. ¿Cuáles son las fuentes de ideas para investigar? ¿Dónde obtenemos la fuente? De la experiencia individual del investigador como persona, como estudiante o como docente. También de los materiales escritos, libros, revistas científicas, periódicos y tesis, videos, conferencias, foros, programas de radio, TV, de Internet, la información disponible en página web, foros de discusión, etcétera. Luego, líneas de investigación de su facultad, investigaciones y lectura de tesis de compañeros que le precedieron, teorías, descubrimientos, observaciones de hechos, conversaciones personales, intuiciones, presentimientos, reflexiones acerca de una materia que estudió, un trabajo que desarrolló. Por último, si se le dificulta obtener un tema o plantear uno, acuérdese de la materia que más le gustaron y los contenidos que más le interesaron. Esas son las diferentes fuentes de investigación. Ahora, ¿cómo deben ser las ideas para investigar? ¿Cuál es el tema que ustedes tienen que investigar? O sea, pueden investigar para su tesis de grado. Estas ideas tienen que ser alentadoras, emocionantes, inspiradoras. En la medida que estimulen y motiven, el investigador se compenetrará más con la investigación y tendrá una mejor predisposición para salvar los obstáculos que se presentan. Tienen que ser novedosas, no necesariamente nuevas. Ojo, en ocasiones es necesario actualizar investigaciones previas o adaptar los planteamientos derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes, o conducir ciertos planteamientos a través de nuevos caminos. Lógicamente que tienen ustedes que mencionar que están actualizando tal y tal investigación de tal y tal autor, porque si no escriben eso, entonces parecería ser un plagio. Luego, o sea, claro que la investigación que van a realizar es en otro contexto, y eso es lo importante. Luego, esas investigaciones deben servir para formular teorías, es decir, pueden conducir a una investigación que ayude a formular o probar una teoría o generar nuevos métodos para recolectar y analizar datos. Además, deben servir para solucionar problemas. Pueden dar origen a investigaciones que ayudan a resolver problemas. Así, por ejemplo, una investigación diseñada para analizar los factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes contribuirá al establecimiento de programas dirigidos a resolver problemas de delincuencia juvenil. También debe servir para generar nuevas interrogantes y cuestionamientos.
A veces una investigación lleva a generar más preguntas que respuestas. ¿Ya? Ahora, algo muy importante que quiero también mencionar acá, la literatura previa. En todo momento, cuando ustedes estén haciendo su investigación, siempre tienen que hacer una lectura previa de todo lo que están haciendo. ¿Qué papel desempeña esa literatura previa? Verificar si el problema ha sido previamente investigado o tener algunos antecedentes sobre él. Por ejemplo, si van a investigar sobre el uso del smartphone en el aula, tiene que investigar si ya ha habido alguna investigación al respecto. Luego, la literatura les ayuda a analizar propuestas teóricas que existen para abordar el tema o conocer diferentes maneras de pensar y abordar el planteamiento del problema y que les ayudará a ustedes a plantear adecuadamente su problema. Luego a detectar conceptos clave que usted no había pensado. Luego nutrir de ideas en cuanto a métodos de recolección y análisis de datos respecto de cómo les ha servido a otro investigador. Además de mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. Tener en mente los errores cometidos anteriormente por otros investigadores. Al final de la investigación, la literatura previa o referencia se utiliza para contrastar los resultados. Es decir, lo que se quiere decir que cuando constantemente ustedes tienen que leer, tienen que ver, apoyarse en un material de referencia y tienen que ir anotando. La próxima clase les voy a indicar cómo van a anotar todo el material que van a utilizar durante la investigación, que están utilizando. Al terminar la investigación, al terminar toda la investigación, tienen que volver a leer y con base a eso ustedes van a confeccionar ya su marco teórico, ¿ya? Entonces el marco teórico se va confeccionando a medida que va avanzando la investigación. Hay un pensamiento que no es correcto, que el marco teórico hay que hacerlo al principio. No, se hace todo el tiempo que dura la investigación, porque si lo hacen al principio, ustedes van a poner material que no lo han utilizado, entonces no tiene nada que ver con su investigación, ¿ya? Pero ya van a ver ustedes cuando vayan recolectando todo lo que hay en la literatura que han encontrado para soportar su marco teórico, muchas de esas van a caer, se van a eliminar y van a quedar unas cuantas que van a ser las adecuadas. Entonces, por tanto, de publicaciones previas se extrae y recopila información relevante necesaria para plantear el problema. Bien, entonces con eso termino la presentación teórica. Ahora vamos a pasar un poco a hacer alguna actividad que ya guarda relación con la actividad número 1.